tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. La verdad es que hoy día con el corazón en la mano, quienes somos madres, abuelas, quienes somos cabeza de familia, sabemos que este es un momento súper difícil para todos nosotros los bolivianos. Por una razón, porque creo que sangre no tiene ningún justificativo, porque sí tenemos todos el derecho y legítimo derecho además de protestar, de reclamar, de defender, pero nunca tenemos el derecho de convocar a la violencia. Y la verdad es que estamos, yo creo, todos como pisando huevos. Cualquier paso en falso puede detonar una situación incomodísima y nos arrepentiríamos por el resto de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de este momento postelectoral, de este momento tan difícil y tan complicado, donde solo nos queda tener calma. Y como decía mi invitada hace unos minutos, cabeza fría. Doy la más cordial bienvenida. Un poquito por orden de llegada, la saludaré, por favor. Mabel Monge, exministra de Medio Ambiente, representante del Movimiento al Socialismo. Qué gusto tenerte, Mabel. Has bajado desde el Alto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Verónica. Un gusto estar en el canal y aquí estamos para hablar con la población. Cuéntame, ¿había alguna movilización, algo en lo que tú has bajado? No, estábamos tranquilos. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. La más cordial bienvenida. Flamante, pellizco, flamante senadora, ¿no es cierto? Ya electa, ¿sí? Pero yo Requena, no logro. Buenos días, Vero. Buenos días, Mabel. Buenos días. Yo sinceramente no logro aterrizar en ese pensamiento todavía porque me parece que está todo en juego ahorita, lamentablemente. Pero bueno, en todo caso, lo que sí hay que asumir es la responsabilidad que nos cabe a aquellos que hemos sido elegidos por un momento, pero con una primera vuelta que está siendo puesta, ¿no? en el limbo ahorita, ¿no? Por todo lo que está pasando. Dime, ¿había alguna movilización, marcha en lo que tú has bajado? No he visto ninguna de manera directa, pero sí que hay una trancadera enorme que es típica y sé que hay algunos bloqueos, creo que de los médicos, pero sinceramente no estoy al tanto. Marcelito tiene más información, le doy la más cordial bienvenida, un politólogo de cabecera que siempre lo hemos tenido acá en el programa. Qué gusto tenerte, Marcelo Silva. ¿Cómo estás, Berito, Marcelito? Después de algún tiempo, un privilegio estar nuevamente en tu programa, saludar a las senadoras electas, en todo caso, del departamento. Sí, me he topado con una marcha ¿verdad? No te importante. pellizcaba vos también, ¿no? Cierto, estrenitos ¿no? Estrenitos, ojalá que sea con todo el éxito del mundo, porque es bastante complejo. Y que sea sin confrontación y sin violencia. Sí, estoy esperando los resultados de Beni, ya sobre los cómputos oficiales. Es el departamento que está más cerca de completar el cómputo. Ahí hay una disputa por una senaturía de un tercio. Si ese partido no logra la senaturía, podríamos tener un Senado 18-18 y eso hace que su trabajo sea realmente increíble. O sea, primera vez en la historia del país que el Senado estaría empatado. Partido en la mitad, ¿no es cierto? En correlación de fuerzas. Primera vez en la historia, Marcelo. Sí, nunca se ha dado. Siempre ha habido mayorías pequeñas, mayorías frágiles, se han tenido que hacer coaliciones para lograr las mayorías. En realidad nunca han habido mayorías, seamos honestos. No, siempre era 19, antes del MAS, te digo, siempre era 19, 23, 14, se hacía una juntucha, yo he sido parte de la pacto, ¿no? Juntucha de la media coalición. Si este escenario se diese, hay que esperar los cómputos finales, estoy hablando sobre cómputos ya finales y las proyecciones que podrían haber, sí. ¿No? Pero si este escenario se diese, es primera vez que se tiene 18-18 en el Senado, y primera vez que ambos se necesitarían de ambos, ni siquiera en el ámbito de 2 tercios, ni mucho menos, sino para gobernar. Simplemente para gobernar necesitarías del uno del otro, porque las leyes ordinarias se aprueban por mayoría absoluta. La mayoría absoluta en el Senado son 19 votos. O sea que ninguno de los dos partidos alcanzaría la mayoría absoluta de los votos. Hay que esperar los cómputos, habrá que ver. Quiero decir a la gente que la fórmula de asignación de escaños en Bolivia es la fórmula Hunt. Y claro, puede haber por ahí algún cociente, todavía faltan departamentos muy importantes que pueda completar. Que te pueda desnivelar el tema, ¿no? Un 19-17, una cosa así. Pero la tendencia es de que podríamos tener 18-18. Por eso el éxito y realmente la delicada
la delicada función que van a tener en el Senado. Me he topado con una marcha muy fuerte de los médicos al subir, por eso el retraso que he tenido. Todos, te cuento, todos han llegado retrasados porque sí, de verdad que la ciudad, a pesar de que no hay muchas marchas, salvo esta, no hay en este momento movimientos ni en la universidad, no hay movimientos en San Francisco, no hay todo aquello que se decía, y estamos saliendo en este momento por Radio Carlos Palenque, en vivo, todo aquello que se decía, que se iba a convocar marchas en diferentes lugares, en este momento no las hay. No sé qué sucederá más tarde, pero aquí estamos. El escenario de ayer, Ceci, ha sido dantesco. Hemos visto gente en Potosí lanzándose de un tercer piso para salvarse, realmente dantesco. Primer día, ¿cuál es tu evaluación? Comencemos por condenar de manera clarísima la violencia. ¿Okay? Eso es muy importante porque en la violencia además vamos a perder todos y vamos a perder muy especialmente aquellos que estamos defendiendo la democracia. Entonces no podemos caer en esa trampa. Eso me parece muy importante como señal. Ahora bien, habiendo dicho eso, debo decir que la responsabilidad que están queriendo poner ahora en la oposición, para mí la responsabilidad está en el gobierno. Haber anunciado que no habrá segunda vuelta antes de los resultados finales, luego de que se detuvo el conteo rápido oficial, el TREP en 83% de manera injustificada, en fin, y todo lo que ha seguido pasando después, más allá de la opinión de la oposición, las personas que puedan estar confundidas en quién dice que tal vez puedan confiar entonces en misiones como la de la OEA, misiones como la de la Unión Europea, que ya han dicho claramente que lo que ha ocurrido con el conteo rápido es inaceptable, o por lo menos, no voy a tratar de ser muy precisa que en los términos para no poner palabras que ellos no han dicho, pero han dicho que es difícil de explicar y que merecemos transparencia y una buena explicación al respecto. Ese proceso que además termina de añadir incertidumbre y duda, legítima duda, a un proceso que desde el inicio comenzó mal, habilitando a un binomio que no debía estar habilitado para comenzar, luego por el 21F y por la Constitución, luego con todo el proceso de primarias que se reconoce, que no se reconoce, las renuncias, en fin, no puedo hacer una especie de seguimiento de todas las irregularidades, pero el punto es que el TSE no tiene confianza. Y que cuando la gente siente que se le está votando su voto, robando su voto, una vez más, hay quien dice que es como una especie de segundo 21F, entonces no puedes poner la responsabilidad solamente en las personas que sienten que están defendiendo lo que es justo. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer un llamado constante desde comunidad ciudadana, y no somos los únicos, a la no violencia, queremos que todo el mundo asuma sus responsabilidades. Y en este caso la principal responsabilidad es por un lado del Tribunal Supremo Electoral y por otro lado del gobierno, que lo que ha estado diciendo es que ganaron en primera vuelta, a pesar de que ni siquiera el conteo está listo, y además con todas las dudas que ahora hay del TREP, insisto, cuya evaluación también ya la han hecho los organismos internacionales. Ahí me quedo, para darle pie también a la otra invitada. La misma evaluación, una evaluación, yo reitero, una situación dantesca. Ayer hemos sido testigos todos de aquello. Qué triste es ver cómo se activa nuestro estrés postraumático. La gente sale a comprar, carga gasolina. Esta mañana estaba en el banco y sacaban dólares. Realmente eso nos va a desestabilizar, ¿no? O sea, realmente eso nos va a desestabilizar y parece que no nos damos cuenta los ciudadanos. ¿Cuál es tu lectura? Verónica, saludar a Marcelo y a Cecilia. Yo en este momento quiero hacer una cronología de todo lo que ha venido aconteciendo. Primero, sabemos que la mayoría de las encuestas que han llevado a cabo diferentes instituciones encargadas de realizar estas encuestas, en todas, Verónica, el MAS era número 1, en todas. La diferencia era sustancial de 10 puntos, 8, 12, y ahí siempre hemos mantenido esa posición, primero. Segundo, a mí me extraña mucho que se quiera decir que la violencia la hemos generado nosotros, porque, clarito, en todas, absolutamente todas las mesas, había delegados políticos. Más comunidad ciudadana, Bolivia dijo no, PDC, estaban en todas. Y las medidas que
que tiene el órgano electoral, ahí debemos ser muy claros, son pues muy visibles. Uno de los elementos fundamentales que quiero hacer notar acá es que primero las boletas son numeradas, ¿no? Segundo, que antes yo era jurado electoral y teníamos que hacer en la pizarra el conteo, pero ahora te dan una boleta, una hoja grande, numerada, donde ahora hemos visto que la población ha asistido a los recintos electorales y ha hecho el conteo juntamente con el jurado electoral. Correcto. Ese es otro de los análisis que es bien importante. Tercero, cuando decimos que ganamos en segunda vuelta sin haber tenido el conteo del 100% de la votación, nos parece totalmente irresponsable. Y convocar a una población del área urbana, indicando de que hay que hacer respetar nuestro voto, de que estamos en la segunda vuelta. No, yo creo que es jugar con el sentimiento del pueblo. Y uno de los otros elementos, los rurales contamos, la población rural cuenta. ¿Cómo podemos querer desconocer y decir que hay una segunda vuelta cuando, Dios, 1 millón de personas del área rural no habían sido todavía contabilizadas su voto? Ahora, ok, no, ahí me quedo, no puedo dar yo tanto tiempo a cada una, tengo que de alguna manera tener, ecuanimidad. Qué bueno, tengo a alguien de la oposición, tengo a alguien del oficialismo y tengo un analista político que no está involucrado con ninguno de ambos grupos. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué es esto? Y además, ¿qué sucedería en caso de lo que hemos visto, por ejemplo, quema de actas, ¿qué hace? ¿Inhabilita eso? A ver, lo que pasa es de que, contextualizarlo así rapidito, estamos en un país polarizado. Los resultados electorales ya lo han demostrado, ¿no? Ya no hay una correlación de fuerzas mayoritaria para nadie. Estamos en un país 50-50, dividido en dos, partido en dos, ¿no? Hemos vuelto al mismo escenario del 2003, 2004, 2005, ¿no? Donde el país prácticamente está dividido en dos visiones distintas. Y lamentablemente esa visión, desgraciadamente en este momento, se parte en la continuidad de un proyecto político, de un gobierno, y la otra mitad exacta que no quiere esa continuidad y que quiere a Evo Morales fuera de Palacio de Gobierno. Eso es bastante complejo como marco, ¿no? O sea, es algo que debería tomarse con mucho cuidado en el momento de la toma de decisiones y del análisis, ¿no? Porque estamos en un país absolutamente polarizado, dividido. Segundo elemento, al finalizar la campaña electoral, y varios lo tomaron en tono de broma, pero ahora se ha vuelto en un chiste negro. Yo decía, malas noticias para Morales porque no puede cerrar la elección con la idea de que todo está definido, ¿no? Entramos al 20 de octubre con la idea de que todavía los resultados son inciertos. Mejores noticias para Mesa porque le dieron los cabildos el aire, el impulso para subir unos puntos que necesitaba. Pero decía, trágicas, pésimas, desastrosas, calamitosas noticias, así lo histriónico que sabes que soy, para el Tribunal Supremo Electoral. Porque definitivamente esta elección se va a definir con márgenes muy pequeños. Y los ojos de propios y extraños van a estar encima del Tribunal Supremo Electoral. Vaya que como a guerra anunciada, no mata moros, sí ha matado muchos moros, en el sentido de que el Tribunal Supremo Electoral ha mostrado, pese a ese anuncio lógico, no estamos hablando de un vaticinio de brujos y demás, tanta desprolijidad en la administración del proceso electoral. O sea, es increíble. Yo hasta ahora no he escuchado a ninguno de los vocales salir, dar la cara. Salimos al mediodía. Por lo tanto, se anuncia que en la tarde van a haber repercusiones. No, pero van a haber ha paralizado ahorita, ¿no es cierto? El conteo precisamente. En realidad hay departamentos que siguen con el conteo, ¿no? Hay otros departamentos donde el conteo se ha paralizado. Pero tú no puedes salir y lanzar un dato como es la transmisión rápida de datos parciales y luego quedarte en silencio absoluto y decir, ya no los vamos a transmitir para no crear
confusión y no decir nada. Sabes, yo he estado varias veces atento a procesos electorales y esto se puede hacer, pero con una explicación lógica. Cuando los resultados son muy estrechos y sabes que son décimas los que van a definir, tú puedes salir y decir, saben señores, hasta aquí vamos a dar datos extraoficiales, vamos a solamente referirnos a los datos oficiales. ¿Por qué? Porque puede generar un margen. Hay elecciones donde la anulación de 1 o 2 mesas te puede cambiar el resultado. Y puede ser este el caso, porque si se confirma la tendencia de una primera vuelta con presidente o una segunda vuelta, ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Aproximadamente 8.000 a 9.000 votos. Esa es la diferencia. No va a ser más grande. Imagínate ese margen. El Tribunal Supremo Electoral ha insistido en ser desprolijo, ha guardado silencio, no ha explicado absolutamente nada, no ha tenido la capacidad comunicativa de decir, saben, vamos a este lado, vamos al otro. Es claro, más, y dejar en intriga genera todavía muchísimo más desconfianza. Y sabes lo peor, Vero, y eso es lo que me parece a mí espantoso, que pareciera que el Tribunal Supremo Electoral, yo no sé cuál será la relación con el gobierno, no me consta en absoluto que tengan una relación de subordinación. Pero parece más enemigo que amigo. No, pero fíjate una cosa, pareciera que hasta incluso políticamente, y aquí no nos vamos a desayunar el tema, pareciera que está tanteando cuál va a ser la reacción. ¿Cómo te va a lanzar ayer igual, sin previa explicación a una hora determinada, algo que había paralizado casi 24 horas? Es como para decir, ¿sabes? Como politólogo te digo las cosas, a ver, probaremos, sacaremos esto y veremos cuál es la reacción. Y según la reacción que veamos y olfateemos, ¿vamos a continuar o no vamos a continuar con la cosa? Ahí me quedo, por favor. El Tribunal Supremo Electoral ha mostrado absoluta desprolijidad, sin duda alguna, pero creo que eso no justifica que se hayan quemado actas, que se haya quemado un tribunal, que se haya perdido material que de pronto podía ser muy importante. No sé, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen? Ustedes ya se han reunido esta mañana, entiendo, ¿cierto? Sí, hay diferentes instancias, Vero, hay muchísima gente tratando de coordinar, no solo somos comunidad ciudadana, es también el CONADE, la sociedad civil, mujeres, etcétera, así que es importante entonces entender que es una cuestión más compleja. Pero de verdad que a mí me sorprende ahora cómo las personas del MAS están tirando al Tribunal Supremo Electoral, y obviamente no estoy hablando de Marcelo, pero he escuchado ayer una declaración de Rogelio Maita, futuro posible colega nuestro, en que ahora resulta que el malo de la película es el Tribunal Supremo Electoral. Sin duda el Tribunal Supremo Electoral ha hecho mal su trabajo, pero dudo mucho que sea por desprolijidad. Yo pienso que están haciendo... ¿Estrategia, piensas tú? Pienso que son parte de la estrategia de reelección a como de lugar de Evo Morales, y eso lo han demostrado desde todo el proceso, pero por favor... Es decir, por favor, de verdad que no quiero gastar mi tiempo en decirle, en recordarle a la gente todo lo que han hecho a favor del gobierno, pero así abiertamente. Entonces, que ahora resulta que los culpables de todo este desastre sean los del TCE, ha habido momentos en que el Evo Morales ha dado órdenes y han obedecido, se adelanta la elección, porque no quiero que coincida con la de Argentina. Es decir, los del Poder Ejecutivo daban órdenes públicas al Tribunal Supremo Electoral que ellos han obedecido. Entonces resulta que ahora son los principales enemigos del MAS, no lo creo. En lo que sí son enemigos del MAS, y creo que al final del país entero por la misma razón, es en haber destruido la confianza y la transparencia. Eso es muy grave, porque eso pone al país en este momento en una situación realmente explosiva, y parte de lo que tú estás tratando de condenar y que yo también condeno, como es la violencia, también puede explicarse, que no es lo mismo que justificar, a partir de una sensación de enorme injusticia de la gente. Primera cosa. Segunda cosa, quisiera decir que esto de que se está queriendo despreciar al voto rural, Mabel, no es correcto. Primero porque entiendo que ya hay gente que está diciendo claramente que no es que el voto rural es el que estamos esperando. Primero, que eso estaba bien hace 20 años. No sé si todos han visto la publicidad insistente de Entel. Se supone que en Bolivia hay conectividad en todas partes, ¿no? En medio del salar, etcétera. Entonces, que ahora nos vengan a decir que los votos del área rural están llegando más o menos en mula y en camión, y que eso es lo que hay que esperar, no me parece serio, sinceramente. Y sé que el conteo, el TREP, ya incluía parte del voto rural. Lógicamente, ¿cuántas de las localidades del voto rural
rural tienen un celular y haces la transmisión. O sea que no es correcto Pero necesitas tenerlos físicamente para poder... No, para el conteo, para el TREP no, para el TREP no, y eso es importante decirlo. En tercer lugar, entiendo la argumentación de Marcelo, sin embargo, no había ningún problema con más bien llevar al 90 o al 100% el TREP y decir, estos no son los resultados finales por lo que tú acabas de decir, pero no suspender al 83%, dejando el margen suficiente para... silencio, ¿no? Para alterar los resultados. No lo digo yo, termino diciendo, no lo digo yo porque la gente puede en este momento dudar de cuáles son nuestros intereses, lo dicen los expertos de la OEA y de la ONU. Sí, no, te doy la razón y te doy una razón más para todo su argumento, solo un paréntesis. El control paralelo ha sido importante, es decir, tienes dos empresas encuestadoras independientes, una es de la Universidad Mayor de San Andrés y la otra es Vía Ciencia, que te coinciden exactamente no sobre el 83%, sino sobre el 100% del conteo Marcelo, rápido. Así es. No he mencionado ese argumento, es importante. ¿Y cuándo definen ellos? No, pues, o sea, la transmisión rápida y el conteo 38, rápido es el 45. siguiente. Es 38, exactamente 45. lo mismo, exactamente lo mismo. Hay segunda vuelta. Lo mismo. Ya, o sea, aquí lo que entiendo, bueno, y tenías tú mucha razón al decir que en determinado momento salieron N encuestas y todas las encuestas le daban éxito a don Evo Morales. Eso es indudable. Y le daban un margen más o menos así, 45, 37, que es lo que ha sacado el periódico La Razón, no sé, Correcto. si podemos considerar. Menor a 10%. Menor de a 10%. diferencia. Eso Entonces, es importante. aquí estamos peleando, la segunda vuelta se va o no se va. Ahí es con donde, eso tengo que entender. Yo quiero afirmar de manera enfática un criterio. Para el conteo rápido, y ayer se ha visto de manera objetiva, nosotros estuvimos por ahí, se mostraban las boletas del exterior, yo estuve ahí, y se pidió la anulación de una boleta porque no había una firma. Entonces, se tiene que hacer la revisión física, Vero. Es cierto, tenemos Entel, tenemos el satélite, etcétera, y ha habido representantes, delegados, personeros de las diferentes organizaciones políticas. Entonces, cuando queremos desvirtuar de que sí se tenía esos elementos tecnológicos tan importantes, lo tenemos. Sin embargo, lo físico, lo objetivo, aquí es lo que está en duda. O sea, sí se necesita que lleguen las actas físicamente. Se necesitan para validar la votación correspondiente. Otro de los elementos importantes que queremos decir, el órgano electoral sí pues ha actuado mal. ¿Cómo vamos a decir que está a favor nuestro? Pareciera nuestro verdugo. Su peor enemigo, oiga, porque su peor enemigo, hecho aparecer actas. Porque además, y hay que reconocerlo, Cecilia, el espíritu político que cada uno tiene, la defensa de ese partido político, yo por eso no nací con el MAS y termino con el MAS. La presidenta del órgano electoral era viceministra del candidato de Comunidad Ciudadana. Y en su momento yo había observado esta situación. Pero como se manejan estas instancias de manera democrática, había que aceptarlo, pues. Era candidata, era viceministra durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. No. De Carlos Mesa específicamente. Exactamente. ¿Viceministra de qué? De la mujer. Viceministra de la Mujer. Sí. Entonces, ahí vemos una orientación política que, dicho sea de paso, siempre trae el corazón, Verónica. Déjenme ahí, por favor, hacer una pausa. Ya hemos hecho una vueltita. Déjame, la próxima vuelvo con vos. Te debo. Déjenme hacer, por favor, una pausa breve y enseguida regresamos.